carta que escribió el apóstol por el Espíritu Santo a los tesalonicenses en su capítulo 5. Capítulo 5, y veamos en el nombre del Señor Jesús su versículo 16. Capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses y su versículo 16. Estad siempre gozosos. Gracias damos a Dios, hermanos, hermanas y aún personas que están en medio de nosotros. Sin duda, en el corazón, digo yo, de cada uno de ustedes, en especial de nuestros hermanos, nuestro hermano Cristóbal, estaba diciendo los hermanos, reuniones especiales solicitadas por nuestros hermanos. Gracias a Dios porque hay en el corazón gratitud, fíjese hermano. Y cuando hay gratitud, dice que el corazón o el rostro no lo esconde. Fíjese hermano que yo estaba viendo un poco que la vida del creyente o el caminar del creyente dice que es una vida en momentos aflictivos, momentos tal vez gozosos. A mí fíjese que me gustaba una oración que un hermano hacía un día. Él decía: Señor, decía, te damos gracias, porque nosotros, decía, hay momentos que tal vez pasamos hambre, decía, pero luego nos sacias y nos bendices en gran manera. Y sin duda digo yo, gracias a Dios, porque también nuestros hermanos están manifestando esa gratitud, hermanos. Es necesario, fíjese, darle gracias a Dios. Yo estaba viendo que una de las acciones o una de las maneras como manifestar la gratitud, fíjese hermano, a Dios, o una forma como el Espíritu Santo hace en manifiesto la gratitud en un corazón agradecido, dice que es a través del gozo. El apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, fíjese hermana, el apóstol Pablo no estaba en una condición de bien. Yo estaba viendo un poco cuando el apóstol le escribió su última carta a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo: procura venir a verme pronto, dice, porque yo estoy aprisionado en esta cárcel, y procura traerme la capa y los rollos. Y si usted ve un poco lo histórico en aquel entonces, dice que más o menos Jerusalén, a donde Pablo estaba encarcelado en Roma, se tomaba más o menos como un proceso de 2 meses para viajar en barco. Y sin duda el apóstol sabía que también se acercaba, fíjese hermano, se acercaba el invierno, y en esos inviernos la navegación no podía pasar. Y yo veo a un Timoteo, fíjese hermano, yo veo a un Timoteo al igual como usted y yo, afanados en lo material, corriendo, y decimos: es que tengo que terminar esto, tengo que terminar aquello, porque sin duda yo tengo que ir a visitar a Pablo, pero tengo que todavía terminar eso. Pero gracias a Dios, porque en todos nuestros afanes, Dios en su misericordia también nos colma de esa bendición. El Espíritu Santo, dice el apóstol, estad siempre gozosos. Yo le decía a un hermano, fíjese hermano, le digo yo que en el Nuevo Testamento, a menos el texto más pequeño, le digo yo, de la Biblia es Juan 11:35, Jesús lloró. Pero estaba viendo yo que en el original hebreo o también en griego dice que el texto más pequeño de la Biblia es este texto, fíjese hermano. Pero ¿qué está hablando el apóstol? ¿De qué habla el Espíritu Santo? Estad siempre gozoso. Sin duda,
el corazón de nuestros hermanos hay gozo, fíjese hermano. Pero déjeme explicarle también, dice que el mundo también ofrece un tipo de gozo, pero ellos lo llaman felicidad. Y yo estaba viendo que hay una diferencia, fíjese hermano, cuando alguien experimenta o cuando alguien vive una fase o un sentimiento arrozado bajo su alma y en esa alma dice yo estoy feliz. Pero ¿cuál es el gozo del Señor? ¿Cuál es el gozo del creyente? Me gustaba la explicación que un hombre de Dios decía, es que hablar de gozo, decía, es como hablar de un termostato. Los que trabajamos un poco en la industria de automotriz, ¿sabe usted que un termostato? Dice que el termostato está en el vehículo y sirve para controlar la temperatura, fíjese hermano. El termostato, el agua llega a una temperatura de 198 grados y el termostato hace su trabajo. Y el hombre de Dios decía, en cambio la felicidad, decía, es como un termómetro. Dice, el niño tiene fiebre, dice, vamos a ponerle el termómetro. ¿Cuántos grados de temperatura tiene? 105, está gravoso el niño. Pero solamente es una emoción, fíjese hermano. Solamente es una emoción cosmética, es una acción, es un momento en la cual usted se complace, se deleita, se regocija en ese momento. Por ejemplo, yo le decía a los hermanos, ¿qué siente usted hermana o hermano cuando llega el día de pago y viene su jefe y le dice, ahí están 10 billetes de a 100, mira tu pago, muchas gracias? ¿Verdad que se siente feliz? Se pone contento. Pero fíjese que esa alegría o esa satisfacción es meramente felicidad, fíjese hermano. Pero el gozo del creyente, el gozo que el Espíritu Santo habla en labios del apóstol, es un gozo inefable, un gozo incomprensible, es un gozo que trasciende, fíjese hermano. A veces en nuestra vida hay momentos de aflicción. A veces en nuestra vida hay momentos, hay pérdidas. A mí me gustaba lo que decía una hermana que perdió a su esposo, falleció el esposo de la hermana, y la hermana, yo le decía, hermana, ¿cómo está usted? ¿Cómo ha sido su experiencia? Y la hermana dice, ¿sabe hermano? Dice, yo estaba preocupado, dijo, al momento del entierro, porque en mi mente yo dije, quizás me vaya a desmayar, pero sabe hermano, dijo que algo había, como que algo sustentaba, como que algo me decía, estoy contigo. Y pasó todo el evento, dijo, y gracias a Dios pasamos triste hermano, dijo, pero el Señor nos sustenta. ¿Sabe qué sustenta hermano? El gozo del Señor. Pablo por el Espíritu Santo dijo, hermanos, estad siempre gozosos. Es que ese gozo es un gozo maravilloso. Veamos cómo lo vieron los hombres cuando introdujeron al primogénito en el mundo. En el Evangelio de Mateo vamos a leer su capítulo 2. Evangelio según Mateo en su capítulo 2. Y veamos su versículo 9 y también el 10. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iban adelante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Versículo 10. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Qué maravilloso esto, hermanos. Cuando el bendito Señor, fíjese hermano, fue introducido, a mí me gusta, le decía yo a los hermanos, tratábamos un poco el tema cuando Isaías introduce a ese primogénito. Dice el Espíritu Santo a ese pueblo que estaba en tinieblas. Si usted ve los evangelios, dice que habían pastores. Algunos dicen, oh, el Señor Jesús nació 25 de diciembre. Ahí preguntaba a mi niño, papá, pero si el Señor Jesús no nació el 25 de diciembre, entonces ¿por qué lo celebran? Ahí tiene su historia, hay que estudiarla, le digo yo, mira un poco la historia.
El Señor Jesús dice, según los que han considerado los tiempos, le decía yo a los hermanos, un hermano decía, yo no entiendo, dijo, ¿por qué Ezequías? Dijo, cuando Ezequías enfermó de gravedad, dijo, mejor se hubiera muerto. ¿Se acuerda usted que Ezequías pidió a Dios? Dice que volvió su rostro a la pared y pidió a Dios que Dios tuviera misericordia de él. Y el hermano ahí dijo, mejor se hubiera muerto. Pero ¿sabe, hermano, por qué Dios permitió? ¿Se acuerda usted que Israel fue llevado cautivo 70 años a Babilonia? Es que había necesidad, fíjese, hermano, había necesidad de darle gloria a Dios. Y el texto dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. ¿Se acuerda usted que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, aunque se llamaban Misael y tenían otros nombres, pero ellos les cambiaron el nombre? Dice que cuando llegaron a Babilonia, allá el rey de Babilonia, Nabucodonosor, dice que empezó y buscó, tuvo un sueño Nabucodonosor. ¿Se acuerda usted que Nabucodonosor soñó y trajo a todos sus sabios, a sus adivinos, y dijo, tuve un sueño? Y para colmo dice que a Nabucodonosor se le olvidó el sueño. ¿Se acuerda, hermano? Y Nabucodonosor dio una orden, como nadie puede adivinar y saber mi sueño, dijo, interpretarlo, todos los sabios deben de morir. Pero el Espíritu de Dios estaba en Daniel, y Daniel dijo, momento, espera, de parte de Dios va a venir la revelación. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Dice que después de que Daniel reveló la interpretación del sueño de Nabucodonosor, lo puso como rey sobre todos esos sabios. Fíjese, hermano. Decía un hermano, nosotros tradicionalmente nos basamos en la postal y dicen, son 3 los magos, dice. Esos no eran 3, le digo yo al hermano, eran cientos de hombres. Dice la palabra que venían del oriente, de las tierras de Babilonia, de Irak hoy en día. ¿Pero a qué venían? Miraron la estrella. Es que esos hombres prepararon, hermano. El Espíritu Santo de antemano anticipó la preparación, porque ese bendito había de nacer. Isaías dijo, el pueblo que estaba en tinieblas vio luz, y a los que andaban en oscuridad se les dio luz. Y dijo Isaías, porque hijo nos es dado y nos es nacido, y llevará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero. Decía el hermano, no solo tiene el adjetivo de decir que es consejero, sino que es también admirable. Es un Dios fuerte, es un Padre eterno y es príncipe de paz. Y llegó el tiempo cuando Cristo nació, fíjese, hermano, llegó el tiempo cuando allá el Espíritu Santo dice que aquella virgen dio a luz aquel primogénito en el mundo. Y vemos, si usted y yo vemos la escena, había oscuridad, habían pastores, dice la palabra. Y llegaron estos sabios del oriente y vinieron, preguntaron ahí al rey, al rey Herodes, y le dijeron, Herodes, ¿dónde está el niño que ha nacido? Herodes dice que indagó, la palabra dice que Herodes le dijo a sus sabios, a ver ustedes, los escribas, ¿dónde ha de nacer? Dijo, en Belén de Judea. Pero el Espíritu Santo dio revelación a estos hombres, y mire, dice la palabra, y al ver la estrella se regocijaron. ¡Qué maravilloso! Fíjese, hermano, gracias a Dios, porque también un día usted y yo creímos al Señor, le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, adquirimos esa bendición. El Espíritu Santo dice, cuando oíste el Evangelio, Efesios 1:10 dice, habiendo oído el Evangelio de verdad, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Resplandeció en nosotros esa alegría. A veces nosotros creemos en la palabra casualidad. Dijo el hermano, tenga cuidado, hermano, dijo, porque si Dios permitió que Israel fuera llevado cautivo 70 años, dijo, porque Dios tenía que preparar, porque había que venir a adorar al rey. Veamos qué dice el versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándole, le adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. Se cumplió el texto de la profecía que dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Herodes, al contrario de recibirlo, me dicen, ¿dónde está? Dijo Herodes. Me lo cuentan para que yo también vaya a adorarle. Pero la intención de Herodes no era eso, fíjense, hermano. Los judíos no recibieron con regocijo al Señor,
pero el Señor preparó de antemano muchos años. Llegó Daniel allá por el Espíritu Santo, sin duda él les enseñó a los sabios, va a llegar un tiempo, va a haber una estrella, y aquellos hombres como miraban los cielos, y esta estrella no se mira normal, dijeron, esta estrella es la que nos habló Daniel, y empezaron a seguir. Ese viaje no fue un viaje de 2 días, hermano. Pero dice la palabra que al llegar al lugar vieron al unigénito, al soberano, al dueño de las Pleiades 1000. ¿Y qué hubo en su corazón? ¿Cuál fue el sentimiento que hubo en el corazón de ellos? Dice que se regocijaron con gozo, dice con un grande gozo. ¡Qué maravilloso, hermanos! Y gracias a Dios, porque en el corazón del pueblo de Dios está ese gozo inefable. Ese gozo que un coro que cantamos que dice, ese gozo que siento yo no es un gozo mundano, no es una felicidad tal vez instantánea, pasajera, porque el mundo ofrece también felicidad, pero solo es una felicidad por un momento, fíjese, hermano. Pero el gozo del creyente, el creyente sabe. Un hermano decía, ¿sabe, hermano? Dijo, yo no había entendido, decía el hermano, el texto sobre el gozo del Señor, mi fortaleza es, porque hay un texto. Yo he escuchado el mensaje, decía, pero sabe, un día, dijo, un domingo, dijo, yo me fui a mi casa, nosotros fuimos a la reunión, dijo, estábamos contentos, nos gozamos con los hermanos, el pueblo de Dios, y al llegar a la casa, dijo, los ladrones, los amantes de lo ajeno, dijo, vaciaron la casa y dejaron un desbaratadero. Y sin duda me dieron ganas de llorar, hermano, dijo, pero empezamos a ordenar la casa, dijo, pero este texto vino a mi mente, el gozo del Señor. Es que depende de dónde ponemos nuestro gozo, pues, hermano. Si usted y yo ponemos nuestro gozo en lo material, en nuestro trabajo, en la adquisición pasajera de este mundo, yo le explicaba a los hermanos, ¿por qué es que de Cristo se llama Padre Eterno? Le decía yo a los hermanos, dice que es Padre de viuda, Padre de huérfanos y Padre de desamparados. Porque dice que es un Padre que trasciende los tiempos, pero ahí están los de la secta, los religiosos. Un día me dijo, ustedes están errados, dijo, porque ustedes enseñan que Cristo es Dios, y como si es Dios puede llamarse Padre Eterno. ¿Qué dice usted, hermano? ¿Sabe usted que se llama Padre Eterno? Porque Cristo tiene una relación por la continua relación que tiene con su pueblo, con sus hijos. Él nos sustenta, Él tiene cuidado. Sin duda los hermanos decían, hermanos, es que estamos agradecidos. Hay gratitud en nuestro corazón, florece en nuestro corazón un gozo, porque hemos estado en comunión, le hemos servido al Señor. Si bien este año ha habido aflicción, pero gracias a Dios, el gozo del Señor es mi fortaleza. Pero sabe usted, hermano, que también el gozo del Señor se pierde. Veamos un poco un hombre que perdió ese gozo. Fíjese, hermano, en el libro de los Salmos vamos a leer. Libro de los Salmos, número 51. Libro de los Salmos, número 51. Y su versículo que vamos a leer, el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Sabe usted que aquí está hablando David en experiencia propia? Usted sabe, usted que ha leído la palabra, cuando David hizo 2 pecados. ¿Qué pecado hizo David? Un hermano dijo, mire, hermano, dijo, yo tengo una preocupación, decía, porque cuando un hermano, dijo, está en la reunión, dijo, y mucho duerme, dijo, son 2 las causas. Dijo, uno, porque hay pecado en su vida, dijo, o otra, porque el hermano tal vez está enfermo. Entonces, pero no hay que juzgar, le digo a los hermanos. Dice que David, hermanos, perdió. Le dije yo a un hermano, pero escuchó usted que el texto dice devuélveme, no dice devuélveme, sino dice la expresión vuélveme el gozo. Es que el Espíritu Santo, cuando usted, si de verdad ha tenido ese encuentro glorioso con Cristo y usted está en pecado, el gozo, hermano, se quita en usted. En David se había quitado ese gozo.
David deseaba sentir esa alegría. Dijo un hermano, dijo, cuando el Espíritu Santo está gobernando en nuestra vida, dijo, y estamos en esas reuniones, escuchamos esos mensajes maravillosos, decía el hermano, esos mensajes que llegan al alma, decía, el Espíritu Santo se goza, decía, y disfrutamos un poquito del cielo. Ya me imagino cómo va a ser en el cielo. Pero cuando usted está enfermo, fíjese, hermano, porque hay hermanos también enfermos. Dijo un hermano, hay algunos que están mal del estómago, dijo, otros hasta cáncer, pero espiritualmente hablando. David ya estaba, hermano, había cometido 2 pecados, homicidio y adulterio. Y David deseaba tener nuevamente ese gozo de su salvación. Devuélveme ese gozo, vuélveme ese gozo de tu salvación, y tu Espíritu Santo me sustente. Tu Espíritu Santo devuelva esa alegría en mi vida. Aquellos hombres, cuando vieron al Señor, dijeron que se regocijaron con un muy grande gozo. Ese gozo, hermanos amados, que el creyente vive, aunque afligido, aunque con escasez, aunque con limitaciones, tal vez se perdió el trabajo. Alguien decía, antes yo trabajaba mis 40 horas, hermano, ahora me dan solo 12 a 15 horas, dijo, y no me alcanza, hermano, dijo, pero Dios me está sustentando. Ese gozo, hermanos amados, es un gozo que trasciende y que va más allá de nuestra voluntad, porque ese gozo viene de los cielos. Ese gozo es mismo Cristo en nuestra vida, fíjese, hermano amado. Y David deseaba, David anhelaba, pero David se encontraba en pecado, hermanos amados. Pero gracias a Dios, cuando tenemos ese gozo maravilloso. Veamos a unos hombres que tuvieron y vivieron ese gozo en el libro del profeta Nehemías. El libro del profeta Nehemías, vamos a leer su capítulo 8 y veamos sus versos el 10 y también el 12. Luego les dijo, id y comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozarse de grande alegría, porque había entendido las palabras que se les habían enseñado. ¿Verdad que sí, hermano? Sin duda, ayer hablábamos un poco con unos hermanos y decía el hermano, le preguntaba al hermano, a un joven, y le decía, hermano, decía, ¿por qué usted entiende que los judíos no se llevaban con los samaritanos? Le decía al hermano. Y el hermano platicaba un poco y decía, mire, hermano, dijo, es que el rey Ciro vino un tiempo y trajo gentes de diferentes partes de la tierra, dijo, y los mixtió con el pueblo de Dios y trajeron tradiciones paganas. Pero después dice que Dios no le agradó, decía el hermano, y Dios trajo fieras y aquellos hombres fueron devorados. Entonces aquel rey dijo, ¿por qué no traen a los sacerdotes y les enseñen la costumbre de estos pueblos, para que tal vez así el Dios de ellos no los destruya? Y empezaron a edificar templo. Por eso la mujer de Samaria le preguntó al Señor y le dijo, ¿dónde deben de adorar? En aquel monte Gerizim, decía la mujer, pero la palabra de Dios dice que el Señor le dijo, mujer, vosotros adoráis lo que no sabéis, la hora viene y el Padre es espíritu, Dios es espíritu, y quiere que adoradores en espíritu y en verdad le adoren con un corazón sincero, con un corazón genuino, con un corazón gozoso, con un corazón lleno de esa alegría y de esa felicidad. Aquí estaba el pueblo de Dios restaurando los muros, fíjese, hermano. Estos hombres de Samaria estaban en contra del pueblo de Dios. Pero llegó el momento cuando allá el sacerdote Esdras se paró, dice, en un púlpito de madera, leyó la palabra de Dios, y allá el hombre de Dios dijo, no lloréis pueblo, no lloréis hombres, porque esto es una reunión de alegría, más bien saciados y dar a aquellos que no tienen porción, porque el gozo, la alegría del Señor es nuestra fortaleza. Y por eso hay un corito que cantamos, el gozo del Señor mi fortaleza es.
Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. En David se había opacado, fíjese hermano, en David se había disminuido ese gozo. Por eso allá el hombre dijo: vuélveme, oh Dios, el gozo de mi salvación. Estamos ya por concluir el año 2020, hermanos. ¿Cuántos cortados de la comunión? ¿Cuánto pueblo de Dios en pecado? ¿Cuánto pueblo de Dios opacado por el enemigo? Deseando, como este hombre dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, renueva tu Santo Espíritu dentro de mí. Y estos hombres dijeron, y el pueblo se puso a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozarse de grande alegría, gracias a Dios, porque habían entendido las palabras que se les enseñaron. Maravilloso nuestro Dios, hermanos. Pablo dijo: estad siempre gozosos. Pero le explicaba, pero no un gozo mundano, no un gozo pasajero, no un gozo temporal, no un gozo, una felicidad que solamente se limita a un par de días. A veces cuando no se entiende la palabra, hermanos, nosotros nos guiamos bajo pensamientos humanos. Nos gozamos tal vez bajo nuestras emociones, bajo nuestros propios pensamientos. Le explicaba yo a los hermanos, a veces nuestra misma alma quiere llevar a Dios cosas buenas, pero dice la palabra que si no viene conforme al Espíritu de Dios, así tan bueno que sea, Dios lo desecha, hermano. Pero cuando está la libertad en el Espíritu, cuando estamos llenos de ese Espíritu, veamos qué dijo el apóstol en su carta a los Filipenses, capítulo 4. La carta que escribió el apóstol por el Espíritu Santo a los Filipenses en su capítulo 4, y veamos su versículo también, el 4. Regocijados en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijados. Llénense ustedes de felicidad, que se satisfazcan, que lleguen ustedes a tener esa gratitud, ese gozo, pero no en el mundo, hermanos, no en el conocimiento, no en la ciencia, no en las cosas materiales. Aquel hermano decía, hermano, dijo: humanamente me dio tristeza ver mi casa desordenada y alborotada, dijo, pero me acordé, dijo, que el gozo mío está puesto en el Señor, que esas cosas son pasajeras. Pero ¿cuál es la acción de una persona que no tiene ese gozo, hermano? Una persona que camina solamente en su pensamiento y su felicidad son las cosas materiales. Hay quienes, yo le digo a los hermanos, hay quienes que hasta su auto dicen: cuidado y me lo ensucias, cuidado y le pones un pequeño rayón ahí. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está inclinado. Pero Pablo dice, hermanos, regocijados en el Señor. Regocijados en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijados. El Señor está cerca, dice otro versículo. Y el hermano decía, pero el apóstol no hablaba acerca de su venida, decía, sino hablaba acerca de esa convivencia, acerca de esa libertad, acerca de ese gozo en el Espíritu, porque el creyente que está pegado con su Señor siente esa alegría, siente esa felicidad, hay gratitud, hay en el corazón frutos de alabanza, hay en el corazón esa alabanza, esa gloria a Dios, porque la palabra dice que Él merece toda honra y toda gloria. Veamos qué dijo el salmista en el Salmo su número 95. Libro de los Salmos, su número 95, vamos a leer. Y su versículo 1. Su número 95, su versículo 1. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanzas, aclamémosle con cánticos. Gracias a Dios. Algunos dicen, uno me dijo a mí allá, es que a mí me gustaría ir allá con ustedes. Dijo, pero ustedes están tristes, dijo, tan siquiera una guitarra, un piano que pongan ahí, dijo, ahí sí me gustaría porque es alegre. Yo le explicaba, es que ahí ya es el alma, ya son las emociones. Dios es espíritu.
Pablo dijo: por el Espíritu Santo, cantando entre vosotros con salmos. Dijo aquel hermano: pero si el salmo, hermano, quiere decir que el Salmo 150 dice con todo lo que silba, lo que suena, con tamboril y con todo. No, hermano, le dije, no, papa, le dije, salmo quiere decir poesía, expresión salida del corazón de un espíritu apacible, una composición que aclama, que glorifica a Dios. Este hombre dijo: venid, aclamémosles con alegría, cantemos con júbilo a Jehová, la roca de mi salvación. Lleguemos a su presencia, aclamémosle con cánticos. Ese es el gozo de nuestro corazón, hermanos. Esa es la alegría del creyente. Tal vez hay aflicción, tal vez hay pruebas. Decía un hermano: esta epidemia que ha pasado, hermano, dijo, a mí me ha dejado secuelas, decía. Porque a veces cuando me agacho, decía, aún me duele aquí, fíjese, hermano, ya han pasado varios meses. Porque no a todos les pasa igual. Otro se andaba riendo ahí: eso es broma, dijo. A mí 2 días me dio, gracias a Dios, hermano. Pero nuestro gozo, nuestra felicidad, nuestra bendición, nuestra alegría. Aquel hombre de Dios dijo: cantémosle, aclamémosle, no estéis triste, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y Pablo dijo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Damos gracias a Dios porque nuestros hermanos han llevado a efecto, juntamente nosotros participando en estas bendiciones. Hay alegría en nuestro corazón, hay gozo, pero no un gozo temporal, no un gozo de este mundo, sino ese gozo maravilloso que es Cristo Jesús en nuestra vida. Damos gracias a Dios por su palabra y Él quiera bendecirla en nuestros corazones.